Diario de la pandemia, 30 de abril. Ya queda un día menos para dejar todo esto atrás. Mira qué frase he encontrado leyendo a Daniel Ramírez, que ha escrito sobre su padre hospitalizado. Enfermería es también descubrir el color de las zapatillas de cada paciente. Daniel, que tiene talento y oficio, en ese orden, para la escritura, debió de saber, nada más escuchar esta frase, que era oro, porque la frase no es suya. La frase es de una enfermera de nombre Sofía, que trabaja en el complejo hospitalario de Navarra, planta sexta. La habitación del padre, cuenta el hijo, en el español, la habitación del padre tenía vistas al monte de San Cristóbal. De casa se había llevado el padre, prevenido, el cargador del móvil y el lector de libros electrónicos, que son las cosas que se lleva un hombre del siglo XXI cuando sabe que va al hospital a quedarse. 10 días con fiebre, tos cavernosa, falta de oxígeno. Un COVID de libro, valga la expresión adecuada a este relato. El hijo cuenta que la enfermera Sofía ha sido, como el resto del personal de la sexta planta, el hilo invisible entre la enfermedad y la familia, informando con honradez y prudencia de lo que iba pasando. Un cambio de tratamiento, un pequeño avance, una celebración también pequeña y sin confiarse, ¿no? Hasta llegar a poder dar la noticia, la feliz noticia del alta hospitalaria del padre. El hijo le escribió a la enfermera para agradecerle el cariño y en respuesta recibió este premio de frase: enfermería es descubrir el color de las zapatillas del paciente, comunicándose con él. Paz, que es anestesista, me dice que tras 29 años de profesión jamás se ha sentido tan unida a sus pacientes y a sus familias. Me los llevaba a casa cada día. Despedimos con humanidad a los pacientes que fallecieron y nos resarció de la tristeza que aquellos que iban mejorando pudieran hacer su primera videollamada a casa. Desescalada a tientas, le parece a Paz un buen resumen de lo que está ocurriendo con los datos oficiales. Un día se cuentan las cosas de una manera, al día siguiente de otra. Sesgo tras sesgo, la evidencia científica se va desvaneciendo. Daniel Koch es el experto que asesora al gobierno de Suiza. Es el Fernando Simón de allí, para entendernos. Y resulta que él recomienda que a los abuelos se les permita abrazar a sus nietos. Dice que ya sufren bastante como para privarles del calor de los niños. Y también dice el experto suizo que los niños no suponen un riesgo, porque no son vectores del coronavirus. Además de examinar despacio cuando a todos se nos pase el susto la gestión de los gobiernos, habrá que examinar también las recomendaciones de los expertos. No parece que los niños suizos puedan ser inocuos para los viejos y los niños españoles ser una bomba vírica y viceversa. No parece que las mascarillas puedan ser cruciales para frenar una epidemia en China e ineficaces para evitar contagios en España y viceversa. Los expertos. Cuando en enero la Organización Mundial de la Salud examinó por primera vez los casos de neumonía atípica que se estaban produciendo en China, no se pusieron de acuerdo sus expertos sobre si había riesgo de pandemia o no había riesgo en absoluto. Y estuvieron 10 días dándole ahí vueltas antes de declarar la alerta global. Igual es hora de preguntarse qué entienden los gobernantes cuando dicen la ciencia, o qué entendemos todos. La ciencia como voz uniforme e infalible es un mito. O mejor, es un cuento. La ciencia es lo que van sabiendo los científicos. La ciencia es el conocimiento que en cada momento se ha alcanzado y la interpretación que de ese conocimiento hace cada científico. Ante los virus nuevos, lo que hay son estimaciones, hay teorías, hay tratamientos de prueba. Los expertos de la OMS discreparon en enero. Los que asesoran a los gobiernos también han discrepado. El que asesora al gobierno regional del Véneto en Italia, Crisanti, discrepó tanto de la Organización Mundial de la Salud que empezó a recomendar los test y las mascarillas por su cuenta, y hoy le está el gobierno regional muy agradecido. Hace una semana le entrevistó a Ángel Villarino y dijo: Italia no está preparada para el desconfinamiento, así que no quiero pensar
en España que va por detrás de nosotros. Los expertos, la ciencia, 4 meses después de la aparición del virus, no está claro cuál es el tratamiento, no se ha encontrado la vacuna. La desescalada a tientas. Hay peluqueros haciéndose estos días la prueba del coronavirus, el test, antes de abrir el lunes sus locales con cita previa. Cortarán el pelo con mascarilla y gafas protectoras, incluso algunos con pantalla protectora, naturalmente con los guantes puestos. Nos vamos a sentir como si en lugar de arreglarnos el pelo, nos estuvieran soldando. Y no se extrañe usted si a la entrada le enchufan el termómetro pistola para ver si es apto como cliente. O que al llamar por cita se la den para agosto, vista la acumulación que hay de solicitud. Para agosto del año que viene, quiero decir. Los comercios y los restaurantes están haciendo cuentas para ver cómo sobreviven con menos clientes, o sea, con menos ingresos y con más costes por las nuevas medidas sanitarias. La distancia que hay que mantener, las mamparas, si es que hay que ponerlas, los desinfectantes, los productos higiénicos. Esta otra frase es de Mari Carmen, la mujer de Ángel. La frase dice: no paro de darle vueltas a la vuelta. La vuelta es la reapertura de un restaurante en Cabo de Palos. Mari Carmen lleva detrás de una barra desde los 16 años. Ahora tiene un hijo estudiando en el Reino Unido. Y el verano, los ingresos del verano, son los que dan tranquilidad a un negocio como este para el resto del año. O daban tranquilidad. Las vueltas que le da ella a la vuelta son las mismas que tantos pequeños empresarios o autónomos le están dando estos días. Los gastos añadidos, la caída de la demanda, la limitación a la clientela y el no saber si van a poder mantener en esas condiciones a los empleados. Los empleados cuyos ingresos dependen también y en buena medida de las propinas. Hubo sesión en el Congreso de los Diputados, escuchamos aquí el comienzo ayer, lo de Sánchez y Casado acusándose como siempre de lo mismo de siempre. No pude seguir luego el resto del debate, pero de lo que vi, te admito que los plenos parlamentarios me interesan cada vez menos. La actuación o sobreactuación tan previsible de los Iglesias, los García Egea, los Espinosa de los Monteros, los Sánchez y los Casado. Nada nuevo, nada aprovechable, nada que sirva para nada. Salvo para excitar la sobreactuación tuitera de los forofos de una y otra cuerda. Fiscalizar no es soltar brochazos. Gobernar no te da bula para cambiar las respuestas por soflamas. Pero sigan ustedes tuiteando. Veo que solo 2 grupos parlamentarios subrayan la voluntad del gobierno por compartir y consensuar sus decisiones. Esos 2 grupos son el del PSOE y el de Podemos. La oposición no es uniforme. Va de Vox a Errejón pasando por Ciudadanos, pero coincide la oposición en un diagnóstico. El gobierno presume de lo que no hace, que es pactar las medidas que va tomando. Escuché decir al ministro Illa ayer, como si fuera la prueba de lo receptivo que es, que está abierto a modificar la unidad territorial para pasar de fase o de pantalla, o sea, cambiar la provincia por la comarca o por el área sanitaria. Si las comunidades autónomas lo consideran pertinente, pueden hacer los planteamientos oportunos que nosotros los vamos a estudiar. Sigo sin entender por qué el gobierno anuncia sus planes cuando todavía no son definitivos. Si está abierto a cambiar lo que aprobó el martes, es que no está del todo seguro de lo que ahí puso. Y también que escucha como quien oye llover a los presidentes autonómicos cuando le trasladan sus análisis. No es cuestión de color político. Esto del área sanitaria, en lugar de la provincia, lo defienden Feijóo, Chimo Puig o Joaquim Torra. Sigo sin entender por qué comparecen los ministros si no están en condiciones de responder a nada de lo que se les pregunta. ¿Por qué no esperan a tener las cosas hechas, las circulares redactadas, las respuestas listas, antes de hacer perder el tiempo a la prensa y de seguir sembrando confusión en la opinión pública? No entiendo que quien preside el gobierno de una comunidad autónoma juegue a reconocer sus errores, pero a la vez a achacar todos sus errores al gobierno de España. Y he reconocido en público que ojalá hubiéramos hecho todo antes. No debimos confiar en un gobierno que se ha ufanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder.
El gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más y que lo peor era el alarmismo, y nos confiamos. Reconozco mi error, fiarme de la izquierda. Qué extraña autocrítica es esta de Díaz Ayuso. Echarle la culpa a otro. Sugerir que el gobierno engañó a las comunidades autónomas sobre la gravedad de la epidemia, ¿no? Identificar a la izquierda con la mentira. Brochazo. Y luego es Casado quien acusa a Sánchez de anteponer la ideología a los hechos. José Antonio González es, como cualquier persona, varias cosas a la vez. Es jugador profesional de hockey hierba y es militar de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Ahora que no hay partidos, entrena lo que puede y sigue aprendiendo a desempeñar las tareas que le van tocando a su unidad. De los días más duros de la epidemia recuerda la desesperación, la incertidumbre y lo mucho que puede cambiar todo de un día para otro. Sus dos mayores deseos hoy son que la epidemia se controle y que vuelva la competición de hockey hierba para llevar al San Fernando a la división de honor. Leí la entrevista a José Antonio, Nene González, en El Mundo este martes. Confieso que es la primera vez que leo algo relacionado con el hockey hierba. Pero resulta que Lucas también la leyó y es posible que le haya cambiado la vida. Tiene 19 años, tiene una hermana de 15, una madre de nombre Laura que es oyente de esta cadena desde los tiempos de Protagonistas. Y me ha escrito la madre para contarme que sus dos hijos practican este deporte en ligas superiores, que para Lucas es su vida. Empezó una carrera en octubre, pero la ha dejado porque estudiar no es lo suyo. Él aspira a encontrar un trabajo en el que pueda ayudar a la gente. Y al leer lo que cuenta Nene González en la entrevista, se ha puesto a mirar cómo entrar en el ejército. La hermana, Anup, tiene 15 años. Cuarto de la ESO en este curso que ha saltado por los aires. Tiene razón Laura, la madre, en que nos fijamos menos en los adolescentes de esta edad que en los niños pequeños. Pero para alguien de 15 años es su mundo entero lo que se ha hundido. Sin instituto, sin compañeros de clase, sin viaje de fin de curso, sin graduación, sin campamento. En casa le van a hacer una fiesta de Anup de graduación y se vestirán todos como si hubieran ido a la graduación de verdad. Elegantones y espero que con un discurso de enhorabuena a los nuevos graduados. Ha sido padre Boris Johnson, el primer ministro británico. Único jefe de gobierno que forma parte de la lista de curados del coronavirus. O sea que él puede hablar como gestor y como enfermo. Cuando empezó todo esto, él fue el gobernante más cuestionado de Europa, porque se dijo que iba a someter a su país a un experimento de inmunización de rebaño, contagiando a propósito a cientos de miles de jóvenes. Seguro que tú te acuerdas, ¿no? Luego acabó haciendo lo que los demás, confinar a la población en sus casas. Desde ayer el Reino Unido es el tercer país del mundo en número de fallecidos. 26.000. Porque ha empezado a contar lo que otros países todavía no contamos. Muertes de ancianos en residencias y en casas particulares. Como hace Bélgica, que lidera la otra clasificación más amarga, que es la de fallecimientos por millón de habitantes. Han sido padres Nerea y Juan en el materno infantil de San Sebastián. Ya ha venido al mundo Agnes. El último mes y medio de embarazo fue de embarazo confinado. Y los primeros meses de vida van a ser de vida en estado de alarma. No sé cuántos niños han nacido desde que se decretó esto de todo el mundo en casa, pero tengo la impresión de haber hablado aquí de todos y cada uno de ellos. Hemos escuchado aquí a camioneros que llevan los alimentos desde una punta de España al supermercado que hay en la otra punta. Hemos escuchado a cajeras, a reponedores, a vigilantes de seguridad, a guardias civiles, a cerrajeros. Creo que no habíamos escuchado aún a conductores de autobús municipal. Este es Marco, línea 35 en Madrid. Saludar y dar muchos ánimos a todos los viajeros, que pronto nos veremos todos y que muchos ánimos. Y animaros a todos, aunque la mayoría lo hacéis, a poneros las mascarillas cuando entréis en el autobús por seguridad de todos. ¿Vale? Muchas gracias y un saludo para todos. Mascarillas, sí, ya hemos aprendido. La lección de que las mascarillas protejan más o protejan menos, lo que no hacen es daño. Hoy le enviamos un mensaje de aliento a una oyente que tiene a su madre ingresada en una residencia
y a la que han cambiado de planta por culpa de la tos y de la fiebre. Ayer por la noche me llamaron para comunicarme que está con fiebre y con tos y la pasaban a la planta de sospechosos. La verdad es que era un milagro, que todavía se hubiera mantenido bien. En cualquier caso, esta mañana he vuelto a cantar el Facciamo, hoy con el grupo de estudiantes, porque no queda otra. Hay que seguir adelante. Ojalá sirviera el Facciamo para sanar a todos los mayores que están con síntomas en las residencias o hospitalizados en las plantas y en las UCIs, pero solo sirve para hacer ver que las cosas van siempre mejor de lo que están yendo en realidad. Y también para descubrir talentos musicales ocultos en pequeñas criaturas de voces angelicales. ¿Cómo se nota que los niños salen ya de recreo todos los días? Porque se ha reducido muchísimo la presión que venían haciéndole a Pero Chánchez. Pero Chánchez, ya no tienen claro qué pasa aquí. No, hay muchas cosas que todavía no están claras. No paran de llegar consultas a este programa de señores que necesitan saber a qué atenerse. Hola, Carlos. ¿Me puede decir a Pedro Sánchez si puedo visitar a mi abuela? A mi abuela Esperanza, o si no, que me mande un dinosaurio por correo. Abuela Esperanza. No sé si le ha quedado a usted claro que o dinosaurio en mano o dinosaurio por correo. Aunque a lo mejor a quien le está diciendo Leo que le mande un dinosaurio por correo es a Pero Chánchez. Hagamos ver que el cielo sigue siendo a churro y que los dinosaurios están bien. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il cielo sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre allegramente, che le persone anziane stian benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione